Estrategia de Bolsillo, tu espacio para entender y dominar el mundo de las finanzas en un instante. En Primera Emisión en Punto, te damos consejos prácticos para que tu dinero rinda más, para ahorrar, invertir y planificar como un experto, sin complicaciones, donde cada consejo cuenta. Por supuesto que sí, cada consejo cuenta y tenemos aquí en cabina a Fernando Miramontes, obviamente experto en tecnología, evaluación y startups, cofundador de la empresa de préstamos en línea Prestaris y consultoría M&A. Es correcto. Es correcto, ¿ah? Más de 10 años de experiencia, ay nomás, bajita la mano, ¿no? En fondos de inversión y especialista en materia financiera. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchísimas gracias. Es Finware, la empresa actual. Finware. Prestaris fue una empresa anterior, Finware es la actual. Finware. Y son 25 años de experiencia, no 10, no me quiten. Ya está, disculpa. Bastante tiempo me costaron. Pero tienes razón, disculpa. No te preocupes. Pero bueno, arrancando con el día de hoy, ¿por qué hay o por qué no hay financieros pobres? Prácticamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy, en pesos y centavos, platícanos. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, para mí fue una observación personal el haberme dado cuenta cuando volteaba yo a ver mi alrededor y a mis pares, digamos, la gente que se dedicaba a lo mismo que yo, decía, wow, ¿qué onda con esta profesión tan extraña de cierta manera? Porque no hay financieros pobres, por lo menos que yo conozca, ¿no? No estoy diciendo que en todos lados 100% en el mundo no hay, pero no me ha tocado a mí estar con mucha gente financiera pobre. Ahora, ¿por qué? La razón... yo creo que se va a contestar sola a lo largo de esta charla. La puedo contestar ahorita, pero prefiero que se vaya contestando sola. Va a ser bastante evidente para todos, vas a ver. Correcto. ¿Qué? Bueno, en palabras llanas, palabras coloquiales, ¿qué son las finanzas? Porque de pronto lo decíamos la vez pasada. Pues todo el mundo dice, es que pues yo guardo mis pesos, los guardo, los invierto. No hay educación financiera para empezar. Y vamos ahí desde que ahorramos, no ahorramos. No, es que yo no puedo ahorrar porque gano muy poco. Si hay educación financiera, los gastos se pueden convertir en inversión, ¿no? Es correcto. Finanzas. ¿Qué son las finanzas? Haciéndolo así, diciéndole muy, muy simple, finanzas tiene que ver con el manejo del dinero. Punto. Puedes decir que es una ciencia para el manejo del dinero, puedes decir que es una disciplina para el manejo del dinero, puedes decir que es una serie de herramientas para el manejo del dinero, pero lo constante en esa definición es que tiene que ver con el manejo del dinero. Y te pones a ver, ahí empezamos a contestar la primera pregunta, o empezamos a evidenciar un poquito por qué no hay financieros pobres. Si tú tienes las herramientas para el manejo del dinero, bueno, vas a tender a manejar tu dinero un poquito mejor que si no las tienes. Correcto. ¿Por qué son importantes las finanzas? Entenderlas también, ¿no? Uy, mira, ahí me voy a remontar ahí a mi primer día de clases en la universidad. Esto fue hace muchísimos años, pero me acuerdo que yo estaba, por cierto, estudiando otra cosa, estaba estudiando ingeniería, y me acuerdo ese primer día de clases de pura casualidad, las materias que estaban en ese día eran las clásicas de tronco común, era... química, física, matemáticas, biología, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo haber entrado a la clase de química y la maestra de química decía, no, pues es que la química lo es todo. Los elementos naturales, el oxígeno, el hidrógeno, todo es química, el cuerpo está hecho de química, y decía, por ende, la química es la materia más importante. Ya anoté yo en mi cuaderno, bueno, la química es la materia más importante. Paso a mi clase de física y empieza el profesor que la física, que el movimiento, que los átomos, que las fuerzas, que los vectores, bla, 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 y concluye el profesor, la física es la materia más importante. Luego me voy a biología y bueno, ya no les quiero hacer la historia demasiado larga, pero al final del día yo taché las dos frases anteriores y puse la biología por las células, por esto, los seres vivos, no sé qué y no sé cuánto, la biología es la materia más importante. Matemáticas exactamente lo mismo, ¿no? Matemáticas es la ciencia más importante o la clase más importante. Valga decir que ese día salí bastante confundido de la universidad, pero bueno, digamos que lo superé. Muchos años después, sin embargo, me toca a mí dar clases. Doy clases en la universidad de maestría y maestría en finanzas y también en carrera, en finanzas, licenciatura. Y adivinen qué fue lo primerito que dije a mis alumnos. Es la más importante, ¿no? Es la más importante. Y mira, yo no sé si lo dije por inercia, yo no sé si lo dije por venganza, yo no sé si lo dije, la verdad es que no sé por qué lo dije, pero hoy lo defiendo un poquito, porque si tú te pones a pensar en las otras áreas, por ejemplo el oxígeno, ¿no? que es lo que decía la maestra de química, tú no estás pensando en respirar el oxígeno lo respiras y punto, se acabó, no te vas a morir, si estás bien, si estás sano, no te vas a morir por la falta de oxígeno, no lo tienes que pensar, es algo natural.
Sin embargo, las finanzas, si no las piensas, si no adquieres las herramientas, si no las practicas, si no buscas las mejores prácticas en el área de finanzas, es muy probable que tu vida no sea tan, vamos a decirlo así, tan plena, el nivel de vida que puedas alcanzar no sea tan bueno que si estudias las finanzas. Entonces yo sostengo hoy en día que las finanzas es una de las materias más importantes que uno tendría que saber. Sí, y la cultura financiera, vamos, insisto, a veces las jefas de familia de antaño en el matriarcado aquí en México, pues hacían maravillas, ¿no? Con lo que se les daba coloquialmente hablando, el chivo, digo, la despensa, el dinero, ¿no? Y pues tanto para acá, tanto para allá, tanto para allá. Y sin saberlo, lo que estaban haciendo pues era el manejo del flujo, del ingreso, de los activos y demás, para sacar adelante la calidad de vida de la familia, ¿no? Es correcto, y además, viene otro pensamiento clave. Cuando yo siempre digo, bueno, las finanzas son importantes, la gente me dice, uy, pues ya la fregué, ¿no? Porque yo no estudié finanzas, pues ahora qué hago, ¿no? Yo soy carpintero, yo soy pintor, yo soy radiodifusor, no estudié finanzas, ¿qué onda? Ya me fregué. Yo le digo, no. Hay que distinguir lo que es la profesión de lo que es el conocimiento. Yo, Fernando Miramontes, yo sí me dedico a las finanzas porque yo decidí que esa quería ser mi profesión. Pero cualquier otra persona, independientemente de la profesión que ellos escojan, que elijan, pueden estudiar finanzas, pueden acercarse a las finanzas, pueden entender o tratar de entender las herramientas de las finanzas. Y como tú lo mencionas, hasta el matriarcado, ¿no? Las abuelitas, las mamás, de alguna manera se acercaban a las finanzas y les entendían porque les alcanzaba el dinero, ve tú a saber cómo, pero les alcanzaba el dinero. ¿Cuáles son los conceptos clave que sí deberíamos entender como sociedad, digamos, el ciudadano de a pie, los conceptos para entender un poquito más las finanzas? Sí, mira, esa es una pregunta, más bien la respuesta a esa pregunta es tantito complicada porque 25 años en finanzas me llena de conceptos, me llena de ideas. Siento que es un poquito reductivo el tratar de reducir toda esta profesión de las finanzas en pocos conceptos, pero sí siento que hay uno que otro, como tú dices, que el ciudadano de pie tendría que entender, ¿no? Uno de ellos, lo mencionaste un poquito hace unos minutos, que tiene que ver con la entrada y la salida del dinero. Si yo entiendo cómo está entrando el dinero y a qué velocidad, y también entiendo cómo está saliendo el dinero y a qué velocidad, independientemente que seas una persona física o una persona moral, una empresa, si tú entiendes ese flujo de dinero, lo más seguro es que vas a estar un poquito mejor que si no lo entiendes. No cabe recalcar que las finanzas no tienen exclusivamente que ver con la persona. Hay finanzas personales, hay finanzas de empresa, hay finanzas corporativas, hay finanzas que tienen que ver con el gobierno también. Entonces, hay muchos tipos de finanzas, pero uno de los conceptos más importantes es esto de la entrada y el dinero. Y eso de la entrada y el dinero, entrada y salida del dinero, se reduce en un presupuesto. Si yo tengo un presupuesto, si sé más o menos cuánto puedo o quiero gastar, voy a tener una mejor idea de cómo manejar el dinero. Y eso, si soy un individuo, una persona física, o si tengo una empresa y tengo entradas de dinero, salidas de dinero, si yo tengo un presupuesto y sé cómo estoy gastando, cómo tengo que gastar ese dinero, me va a ir un poquito mejor. Entonces, esas dos cosas, entradas y salidas de dinero, presupuesto, riesgo también. ¿Qué es el riesgo, no? ¿Cómo conceptualizo esta idea de que el dinero que ya junté, lo puedo llegar a perder? Y para estos riesgos necesitaríamos tres episodios de estos para poder hablar exactamente de riesgo. El riesgo es bastante complejo. No lo quiero definir en este momento porque voy a dejar más dudas que otra cosa. Pero el riesgo es importante. Es importante saber qué es, importante conocerlo, ¿no? Y amarrado un poquito al riesgo está esta idea del retorno, ¿no? La gente cuando empieza a invertir, empiezan a decirle este otro concepto que se llama el retorno, y la gente al no entenderlo se vuelve un poquito loca con el retorno, ¿no? Creen que entre más mejor, y no necesariamente, precisamente porque hay este otro concepto que lo acabo de mencionar, que es el riesgo. Más retorno normalmente significa más riesgo. Entonces hay veces que es bueno decir mejor un poquito menos de retorno, pero constante y seguro. Exactamente. Entonces estos son los conceptos, repito, es un poquito reduccionista tratar de reducirlo así, pero bueno, esos son conceptos básicos. Y los errores más comunes que cometemos es eso, no entender la relación entre ingreso y salida.
Y tampoco, pues, insisto, yo creo que aquí en México no hay una buena educación financiera. Claro. De pronto por eso ese problema complica mucho más la calidad de vida de las personas. Claro, es correcto. Hay muchos errores o muchos conceptos equivocados en relación a las finanzas, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy típico es que la gente cree que las finanzas es la economía, ¿no? O la economía es las finanzas. Realmente las finanzas es una rama de la economía. Y es importante entender la economía si uno quiere entender las finanzas, ya sea personales, de empresa, etcétera, etcétera. Entonces están íntimamente ligados, pero las finanzas como tal no son la economía, ¿no? Tampoco es matemáticas. La gente dice, no, es que yo no quiero meterme en las finanzas porque yo no me llevo bien con las matemáticas, no nos entendemos, no somos cuates, entonces, por ende, no quiero yo meterme en las finanzas. Y bueno, no puedo decir que en las finanzas no haya matemáticas, hay matemáticas, existen matemáticas, pero para entender lo que nos va a ayudar como personas de a pie, como mencionaste hace ratito, sí. El nivel de matemáticas es matemática básica. La verdad son aritméticas, sumas y restas, multiplicación y división. Es lo único que habría que entender para las matemáticas. Pero bueno, un error es confundirlo con economía. Otro error muy común, y sobre todo en las empresas, es confundirlo con el contador. Cuando yo le pregunto, yo atiendo a muchas empresas, he tenido más de 600 clientes como empresas, actualmente tengo 100, y normalmente esas empresas toman decisiones financieras que, digamos, no son las más adecuadas o las más buenas. Y cuando yo les pregunto a los dueños o gerentes de la empresa, oye, ¿por qué tomaste esa decisión? Normalmente me dicen, ay, es que mi contador me dijo. Y es un error bien grave, no que haya algo malo con respecto al contador. El contador es una profesión y tiene su digamos, su quehacer dentro de las empresas, pero el contador tiende a ver hacia atrás, hacia los números del pasado, y no necesariamente los números del futuro. Yo le digo a los empresarios, es como si trataras de manejar un carro viendo el espejo retrovisor. Entonces, confundir las finanzas con la contabilidad es un error bastante común. Y otro, bueno, ya nomás para cerrar, tiene que ver con todas estas ideas del profesionista de las finanzas, ¿no? Cuando eres médico, pues necesitas un tipo certificado. Yo no puedo ser médico simplemente porque digo que soy médico, yo lo tengo que estudiar y luego tengo que tener algún tipo de certificado o permiso, lo que sea, para poder ejercer la medicina. Igual la abogacía, igual hasta la contabilidad. Para las finanzas no necesariamente existe eso. Sí hay una serie de certificaciones, pero no necesariamente todo mundo que se dice financiero la tiene. Entonces hay un montón de, entre comillas, financieros allá afuera que no son realmente financieros, o son financieros a medias, o tienen otras ideas en mente que te quieren promover o vender y se hacen llamar financieros. Entonces hay mucha confusión hacia, ok, yo no soy financiero, no las entiendo, ¿a quién puedo acudir? Correcto, Fernando. Ya para finalizar en esta intervención de este lunes, a mí sí me gustaría dejar en claro que así como existe la salud física, salud mental, la salud financiera creo que también debe ser importante tomar en cuenta y no lo valoramos. Si no es también las finanzas en la empresa, en la casa, en la industria en donde te desenvuelves, viene un cúmulo de problemas emocionales, mentales, de pareja, de lo que se te ocurra. De hecho, afectan todas las otras áreas que tú mencionaste. Exacto. Puedes estar bien de salud física, pero si tus finanzas no están bien, después te va a alcanzar y te va a venir a morder por atrás, ¿no? Entonces, es bien importante tener las finanzas bien. Digo, por eso es la razón de nosotros estar aquí tratando de dar uno que otro consejo de vez en cuando. Hay que acercarse, ¿no?, a los que saben y sobre todo revisar también bien las credenciales. Es correcto. Bueno, Fernando Miramontes de Firmware. Es Y correcto. con toda la trayectoria del mundo, todas las credenciales del mundo, te vamos a tener aquí todos los lunes. Te agradecemos el día de hoy tu charla muy interesante. Vamos a ir a una pausa. Regresamos después del corte, no le cambie como